hablamos ahora sí de sexo y de violencia de género. ¿Por qué? Porque estamos muy preocupados desde hace ya bastante tiempo con las cifras que vamos recogiendo en aquellas encuestas y lo que se nos va contando también en los institutos y por aquellos expertos que nos hablan de que el machismo parece que está más presente entre los jóvenes y sobre todo, o tal vez pueda ser uno de los detonantes, sean las redes sociales, las nuevas tecnologías, el anonimato, el WhatsApp, el control del WhatsApp. Bueno, pues nosotros hoy hablamos del WhatsApp, pero para tener una mano amiga, apoyo y también para denunciar aquellos casos en los que se esté detectando violencia machista, violencia contra las mujeres, en este caso contra las adolescentes. Hablamos de un nuevo programa que se llama Consexos y que queremos conocer muy de cerca, así que esta noche nos acompaña Rosa Montaña, que es sexóloga. Muy buenas, Rosa. Buenas noches. Bueno, se anunciaba hace unos días, unas semanas aquí en Zamora, se pone en marcha en Zamora, pero no es un programa que comience ahora, sino que ya tenéis una experiencia en Castilla y León. ¿Cómo surge? Llevamos ya 3 años con el programa de Consexos. Bueno, pues surgió un poco en la idea de que en Asturias ya están haciendo un asesoramiento por WhatsApp sexológico. Nos parece que aquí en Castilla y León, trabajando con centros educativos y con institutos, pues que no se estaba haciendo y que cada vez los jóvenes veíamos que tenían más dudas, pero luego no saben muy bien a dónde referirse. Pues no saben si contárselo a su pediatra, a su médico de atención primaria. Es un poco la respuesta de la duda a quién se la hago, ¿no? Y entonces, bueno, pues a veces con los padres no se atreven por el mero hecho de la diferencia de edad o que no vaya a ser que rompa sus expectativas, que pueda sentirme juzgado. Entonces, bueno, pues a los padres no se les suele preguntar y entonces el acceso más directo que tienen son o a través de Internet, buscando en Google o en Wikipedia, o a través de sus propios amigos. Bueno, todos sabemos que en Internet te dan muchísima información, pero a veces no toda la información que se recibe, porque no es subida por expertos, tienen la misma clarividencia que lo que pueden encontrar los jóvenes. Y sus amigos pues no dejan de ser personas que pueden tener el mismo tipo de duda que abarquen ellos. Entonces, bueno, pues veíamos la necesidad de que los jóvenes pudieran tener un profesional de la sexología, un sexólogo que respaldase y sobre todo midiéndolo un poco desde sus propias formas de comunicarse, que es a través de WhatsApp, de una forma totalmente anónima, de forma totalmente gratuita para ellos, en el que alguien les contestaba de la forma más objetiva posible. ¿Cómo está resultando este programa que ponías en marcha aquí en Castilla y León hace 3 años, por Pues vuestra experiencia? Es que cada vez hay más preguntas y sobre todo la gente ya como que lo tienen asimilado, ¿no? O sea, todavía hace falta mucho el eco de voz y que la gente pueda contarlo porque tú dices, bueno, yo ahora mismo no tengo ninguna duda. Es imposible que alguien no tenga una duda en estos temas porque no es solo desde el punto de vista de la erótica, sino en parejas, porque nos pueden preguntar desde celos, identidades, orientaciones, temas de violencia, es todo como muchísimo más abierto. Entonces tú a lo mejor puedes decir, pues yo es que he oído lo de las campanas vaginales y no sé, bueno, pues voy a preguntar, ¿no? Entonces tienes una conexión directa con ese experto. Pero claro, tenemos que plantearnos que este tema son como un tema muy todavía tabú. Yo suelo creer que hay 3 temas muy tabú en España. Uno es qué es lo que comes, otro cuánto ganas y otro el sexo, todas esas tipo de dudas, ¿no? Algo que no suele contestar nadie, porque antes decían política, religión, no, eso ya no hay ningún tipo de dificultad, pero decir exactamente cuál es tu sueldo, si comes o no comes, para qué te justificas si estás más gordo, más delgado, o es que no coges peso, o sea, es complicado. Y en temas de sexo también, porque parece que todo lo sabemos ya. Sí, es como que damos exactamente todo por sabido los adultos, porque acabas de decir algo que ya a mí ya me surge la duda y te la voy a preguntar enseguida, pero imagínense los chicos que están descubriendo, ¿no?, este mundo y que tienen ese vasto e inagotable mundo de Internet con muchísima información que muchas veces desinforma y que no es exactamente las respuestas que ellos tienen, que ellos buscan o las que deberían también tener o leer. Así que tener un profesional de primera mano y de forma anónima es maravilloso. Así que vamos a apuntar ese teléfono, chicos y chicas, y para los padres, tutores, profesores que nos estén viendo, sanitarios, apúntenlo también para dárselo, porque nuestro público, sobre todo, bueno, pues es más mayor, los adolescentes nos ven menos, entonces queremos que llegue este teléfono, así que los adultos que se lo pasen a los chicos, que detrás de este teléfono hay personas especialistas en esto que les van a dar muy buenas respuestas, les van a resolver las dudas para evitar muchas cosas. ¿Como qué cosas?
Pues mira, y una de las cosas más importantes me parece es la no aceptación a la presión social. O sea, estamos viendo que empieza a haber chicos que con 12, 13 años están empezando a tener relaciones sexuales, que la gente dice, no puede ser. Bueno, hay gente de 11 años que ya empieza con ese tonteo y sobre todo, no es que empiecen porque ellos tengan claro que les apetezca o va desde el placer, sino que, ¿qué pasa? Que es que tú no te atreves, es que claro, los demás sí y tú no, ¿no? Entonces, ese tipo de presión y además cuando estás dentro de un grupo de WhatsApp, lo hemos visto, hemos tenido antecedentes hace muy poco, es como que no te atreves a dar una respuesta que sea contrario porque tú tienes mucho miedo a la no aceptación de grupo, ¿no? A esa no aceptación social. Entonces, claro, con 11, 12, 13 años puedes pasar incluso de estar en colegio en primaria, pasar a un instituto y empiezas a relacionarte con gente de 17, 18 años. Entonces, tú quieres gustar porque es algo que nos apetece a todos, es el gustar y que además que te acepten. Entonces, eres capaz de a veces pues decir un sí pero no, que es lo que deberías de hacer y justo cambia al contrario. Dices que no, pero al final terminas haciendo solo porque no te acepten, porque te discriminen, porque tus compañeros piensen que eres un pringao. Entonces, bueno, a mí me parece, porque yo creo que ahora mismo todo el mundo sabe ponerse un preservativo, y va a decir todo el mundo, aunque luego vemos que el 50% se lo pone mal, pero bueno, yo voy a asumir que la gente sabe, y si no buscarán un canal de YouTube seguramente, pero a mí me parece mucho más importante que sepan cuándo están preparados para que eso suceda. Entonces, tú no le preguntas a un amigo, oye, ¿tú crees que yo estoy preparado para tener relaciones sexuales? Porque te van a decir, pero ¿cómo me preguntas eso, no? Entonces, claro, a un experto, si le preguntas lo mismo, te va a responder y te va a decir, ¿y tú por qué crees que sí lo estás y que no? Entonces, va a dialogar contigo en una comunicación muy directa, siempre sin que sepas un poco quién es el sexólogo, para que no te dependas a él y que solo te comuniques cuando estés en ese momento, pero sin ningún tipo de juicio de valor. Entonces, a mí esa pregunta me parece muy importante porque nos aclara muchas dudas. Y sobre todo porque estamos viendo eso, que cada vez más gente te dice, hombre, pero ¿cómo voy a decir que no, no? O sea, esa presión de para mucho, pues desde qué tipo de relaciones eróticas tienen, porque alguien dice, pero tú no practicas masturbación, pero tú no tienes práctica de sexo oral. Y entonces, bueno, pues a veces nos encontramos con jóvenes que nos han dicho, nuestras primeras veces no fueron buenas, y además queremos que quiten un poco la idea de esa primera vez, sino que hay muchas primeras veces con mucha diversidad, que nadie puede obligarte absolutamente a nada y que en todo momento tienen que respetar tus tiempos y tus silencios. Eso es muy importante. Esto es lo más importante, y no solo tenerlo claro uno, sino que lo tengan claro los demás también, ¿no? Por lo que estamos viviendo en estos días, semanas, meses, a nivel nacional, y grandes juicios, ¿no? Como el de Pamplona, etcétera. Bueno, nos ponen en el foco de mira y tenemos que, la conclusión es educación, 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 pero educación para todos, porque todos tenemos que saber dónde están los límites de la siguiente persona, ¿no? Nuestra libertad acaba cuando empezamos a invadir la libertad de la siguiente persona. Trabajamos en varios colegios y el otro día trabajamos con niños de 4 años, ¿no? Y hacemos educación sexual con niños de 4 años. Y habrá gente que piense, ¿y qué le vas a contar a un niño de 4 años? ¿Cómo le vas a entregar un condón, no? Claro, si hacen ese tipo de discurso es que no han entendido absolutamente nada. Entonces hacíamos un juego con ellos que era que le entregábamos un balón y entonces le decíamos, tienes que decirle a tu compañero, ¿quieres jugar conmigo? Y tú podías recibir sí o no. Si te decían que no, decías, bueno, muchas gracias, no pasa nada, y te ibas a otra persona. Cuando entendieron esa parte del juego, lo que pasaron fue a dar un abrazo. Y entonces se acercaban y decían, ¿quieres que te dé un abrazo? Y te podían decir que sí o te podían decir que no. Si te decían que sí, dabas un abrazo de 10 segundos para que fuera mágico, y si te decían que no, pues decías, bueno, no pasa nada, muchas gracias, y buscabas a otra persona. Y luego pasamos a los besos, y entonces te decían si sí o si no. Si te decían que sí, tenías que elegir o en la mano, o en la cara, o en la frente. Niños de 4 años, que lo entendieron perfectamente. Y entonces cuando le decían que no, dice, pues no quiere, pues tengo que aceptarlo. Y entonces jugábamos desde esa línea desde muy pequeñitos. Claro, si empezamos a plantearnos que la educación sexual es una educación sanitaria en la que solo hay que entregar preservativos y decir cuándo ponérselo, o infecciones de transmisión genital, que son importantes, pero no es lo más exclusivo, y nos pasa con 16 años, pues muchos jóvenes dicen, yo paso de escucharte. Claro, entonces la jugada es mucho antes. Entonces, empezando con niños pequeños, no solo entendemos en términos de igualdad, en evitaciones de violencia, sino en el respeto por el otro, y en entender pues esas diferencias y que todo el mundo se encuentre abogado. Entonces, la educación siempre, pero ya no solo con los de 4 años, los que tengan ahora 40, 50 o 80 que nos estén escuchando, es un gran momento para que puedan formarse. Claro que sí. Y cada día aprendemos una cosa más, y cosas que no habíamos visto, incluidas nosotras también, que no lo vemos, y muchas veces tiene que venir alguien a decir esto, y decimos, ¡ay, pero cómo no lo había visto, ¿no?, hasta ahora! Bueno, pues también pasa, aprendemos cada día. Hablamos de este teléfono de WhatsApp, en el que todas estas cosas que estamos hablando van a estar ahí, si tenemos esas dudas, si nos vemos agobiados, si no sabemos qué pensar sobre alguna
una pregunta, hablamos de sexo, hablamos de relaciones, hablamos de violencia. En relación con todo esto, cualquier pregunta cabe y vamos a tener a un profesional al otro lado. ¿En qué momento va a estar el servicio activo de este WhatsApp? Bueno, siempre está activo todos los fines de semana, de jueves desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, todos los fines de semana del año, jueves, viernes y sábado, y los domingos de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde. Pero en fiestas, además, en Zamora, cubriendo toda la expectativa, desde el Consejo de la Juventud han conseguido cubrir desde un punto de vista económico que sea además el lunes, el martes y el miércoles y el siguiente lunes, en ese mismo horario, desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, que es cuando creemos que puede haber alguna duda a mayores y que los jóvenes, pues en ese momento puede ser, yo que sé, pues desde que han roto cualquier situación, entonces van a poder escribir ahí porque van a contestar a alguien. Y si tú a las 11 de la noche te pasa algo a las 12, ¿a quién mandas un mensaje o a quién llamas? ¿No? Pues a nosotros. Pues vamos a repetir el teléfono de nuevo, 625-476-745. Está saliendo cada poco en pantalla para que lo guarden, para que se lo pasen a los adolescentes. 625-476-745. Ese es el WhatsApp de este programa Con Sexos, en el que caben todo tipo de preguntas y que queremos que poquito a poquito pues, se vayan evitando situaciones que ojalá no hubieran ocurrido nunca, y que esperemos hablar lo menos posible de ellas, pero que bueno, poco a poco con este tipo de programas y con la educación de la que hablabas, Rosa, que nos encanta que nos contéis estas cosas, porque eso sí que va a ser lo que va a cambiar y va a ser un antes y un después, esperemos, en nuestra sociedad. Queda mucho por hacer. ¿Qué es lo que más os preocupa a vosotros? Hablábamos de esa iniciación en el sexo, esa presión social de grupo, pero si hablamos de violencia machista, ¿esto vosotros lo palpáis entre la juventud? Sí, ese control en el WhatsApp, las redes sociales. Y cada vez se plantea más, sobre todo por un proceso de no cuidado de la autoestima. De hecho, creo que tendría que ser una asignatura básica que tuviéramos que recibir desde que estamos en la guardería, porque parece que cuando hablamos de autoestima es un concepto un poco peyorativo, ¿no? O sea, yo estoy bien, de eso tú dices, pero tú dices autoestima baja, no, yo estoy bien, entonces todo el mundo te hace como referencia. Pero una autoestima bien situada lo que nos hace colocarnos es ante la negativa de todo. O sea, si tú me dices, bueno, te he dicho que me dejes ver tu teléfono, y yo te digo que no, porque entiendo que ese tipo de relaciones no son más bien tóxicas y que no van desde el crecimiento de la persona, de la pareja, pues entonces no lo vas a entregar, pero no vas a tener miedo. Claro, si yo tengo miedo a que no me quieras, a que desaparezcas, a que rompes conmigo, te lo voy a entregar. Y entonces lo único que voy a hacer es potenciar la situación. De hecho, hay como 3 tipos de situaciones, ¿no? Unas parejas que son así más tipo Romeo y Julieta, que son parejas sobre todo en esto que en la violencia se palpan más, y son pues parejas muy dependientes, que son emocionalmente más inmaduras y sobre todo están en la necesidad del uno con el otro continuamente. Tengo que estar continuamente contigo, me tienes que demostrar dónde estás. El problema, a mí lo que me parece más problemático es que lo han asumido por normal, como si fuera natural. Es que parece que si no me dices con quién estás o dónde estás localizado, no me contestas, es que en el fondo no me quieres. Y entonces presionan en ambas partes a veces en esa situación de, no, si se me preocupa por mí, entonces está viendo mi teléfono y entonces quiere saber mi control y demás, es que en el fondo me quiere. Y entonces ya ni siquiera valoramos eso. Hace un año estuvimos en un programa que se llamaba Las 5 líneas de la vida en Palencia, que hacíamos como roleplay dentro de un autobús. Y entonces eran como 2 chicas que hablaban, pues fíjate, me ha dicho esto, y la gente decía, hombre, es que eso es lo normal, no entiendo por qué te quejas, ¿no? Entonces ya hemos distorsionado tanto a veces la realidad que parece que todo es válido, y no. En las parejas a las que tendrían que tender nuestros jóvenes y cualquiera de nosotros o más mayores, es que tuvieran una parte de intersección entre nosotros que tuviera común, que fuera pues nuestros amigos, pues incluso el sexo, la comunicación, pero luego cada uno tiene que tener su parte independiente, su música, sus amigos, sus estudios, sus proyectos de desarrollo personal, profesional, y tiene que ser aparte, y cada uno tiene que ser los mismos. Si estamos en una unión enlazada de ser Romeo y Julieta, al final lo que sucede es que vamos a hacer mucho chantaje emocional, que las parejas al final terminan mal, y a veces es de, bueno, ¿cuánto tiempo lleváis? 5 años, pero hemos roto 3 veces, ¿y por qué seguir rompiendo si la cosa no funciona? Ay, ya, pero es que como me dice que me quiere, como que las cosas van a cambiar, como que va a modificar, la gente no cambia. Y se hace ciertos discursos, a veces es solo para conseguir cambiarte tu opinión y vuelvas. Entonces, tienes que darte cuenta qué es lo que hay. Pero la única forma de poder haberlo es que tú te quieras a ti mismo.
mismo. Entonces, la violencia se erradica si te quieres a ti mismo, si te aceptas y te comprometes para que luego la otra persona pueda aceptarte, quererte y gustarte tal y como tú eres. Y si alguien no te quiere tal y como tú eres, no pasa nada. Hay mucha gente, la puerta es grande, pues te espero al otro lado de la salida, si nos volvemos a encontrar, genial, y si no, no sucede nada. Pero no estoy en la línea de que tengo 14 años y si no acepto, ¿quién me va a querer? ¿No? Que eso es lo que escuchamos. Y el quién me va a querer lleva atrás adosado de, en el fondo, la que no me quiero a mí misma soy yo. Autoestima, muy importante. Rosa, muchísimas gracias por... A vosotros. Bueno, ahora yo me quedo con la pregunta, te la voy a hacer después. Pero vamos a seguir, repetimos este WhatsApp, 625-476-745, para todos los chicos, chicas que tengan alguna pregunta relacionada con el sexo, relaciones, violencia, cualquier duda, ahí está un sexólogo, una sexóloga detrás del teléfono para contestar con hechos, sin hacer juicios de valor, y para que eso, que crezcamos en nuestro autoestima, muy importante, como acabamos de escuchar.